Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy es 4 de mayo. Y no importa el día en el que tiene la oportunidad de acercarse a este contenido. En la cultura general, Star Wars se ha planteado como un referente fundamental de una galaxia muy lejana llena de muchos misterios. Sin embargo, en el vasto universo de esta franquicia, el concepto de la fuerza resulta fascinante. Es una poderosa energía que impregna todo, conectando todas las formas de vida. Pero más allá de la ficción, las ideas detrás de este concepto tienen raíces en las religiones y las filosofías del planeta que conocemos. Cuando entramos al concepto de la fuerza, lo podemos asimilar mucho al taoísmo. Representa mayoritariamente una filosofía china de antigua data, de tal manera que el concepto del Tao, importante tenerlo en cuenta, se asimila a la fuerza. Es una energía omnipresente que fluye a través de todo el universo y los Jedi buscan armonizarse con ella. Al igual que nos plantea la obra del Tao Te Ching, el Tao, por naturaleza, no es meramente bueno ni malo. Igual ocurre con la fuerza. Por eso que cuando entramos en ese concepto del lado luminoso y el compromiso de los Jedi con este, refleja principios éticos, morales e inclusive religiosos. Desde Occidente generalmente hablamos del cristianismo. Sin embargo, en otras latitudes se aborda en el budismo igualmente principios como la compasión, la bondad y el desapego. Viéndolo desde el aspecto de esta religión, los budistas buscan la iluminación, principalmente a través del servicio desinteresado, y de igual forma, los Jedi encuentran su propósito en proteger y ayudar a los demás. George Lucas, creador de esta franquicia, abrió muchos espacios y se inspiró en diversas culturas y tradiciones para elaborar estos relatos. Por eso que cuando llegamos al lado oscuro, vemos que tiene serios paralelos con la idea de la sombra en la psicología analítica de Carl Jung, viendo esa representación de aquellos aspectos ocultos y reprimidos de la psique humana que pueden manifestarse en forma destructivas si no se abordan adecuadamente. Es por esta razón que observamos que usuarios del lado oscuro, por ejemplo, el más reconocido es Darth Vader, en el pasado fue Anakin Skywalker, y se representa que el fin de esta persona en conflicto conllevó desatar aquella bestia, aquel lado oscuro, que por más buenas intenciones que tenía
en su momento en torno a la paz y mantener a su esposa con vida, lo que llevó fue a la destrucción y aniquilación y sometimiento de aquella galaxia. Y no fue el único. A lo largo de los años, a través de las series, los cómics y otras películas, hemos visto cómo otros seres del lado luminoso también se han convertido. El Conde Dooku y otros más. Sin embargo, no se puede dejar de lado en todo este tema la espiritualidad como una práctica religiosa. La conexión con la fuerza es una conexión espiritual profunda, similar a las tradiciones religiosas de nuestro planeta, donde se promueve la meditación, el entrenamiento y la reflexión con el propósito de alcanzar la sabiduría y la paz interior. Lo interesante de esto es que también encontramos semejanzas con las virtudes y con las virtudes estoicas, en el caso de los Jedi. Sobre este tema tenemos un video en el canal que te lo dejo por aquí. Los Jedi en su código buscan el conocimiento, porque de esta manera asumen que para encontrar la paz interior uno debe entender el universo que lo rodea y por lo tanto conocerse a uno mismo. De igual forma, siempre se debe estar dispuesto a tender una mano a aquellos que lo necesitan, ofreciendo su ayuda de manera desinteresada. Y con este servicio a los demás encontramos un propósito mayor, de manera que cultivamos conexiones genuinas que enriquecen nuestra vida. De igual forma se encuentra el tema del equilibrio, porque al controlar tus emociones encuentras armonía entre la pasión y la serenidad, es decir, fluyes entre ambos lados de la fuerza de manera que ninguno te domine por completo, porque al igual que ocurre con el yin y el yang, ambos se complementan, por lo que al mantener un equilibrio evitamos caer en el miedo y la ira y nos podemos convertir en guardianes de la paz y la justicia. Asimismo tenemos el concepto de la integridad, porque las personas que siguen este código deben vivir con honestidad y responsabilidad, actuando con nobleza y respeto hacia todas las formas de vida. El autocontrol es la clave para resistir las tentaciones del lado oscuro y mantenerse firme en el camino de la luz. No se puede pasar por alto el renacimiento que se plantea en la forma de los fantasmas de la fuerza. Aunque enfrentemos adversidades y sufrimientos, siempre hay esperanza en el horizonte, un nuevo amanecer que nos invita a comenzar de nuevo. El tema de la trascendencia, por ejemplo, hemos visto a Obi-Wan Kenobi volver como un fantasma de la fuerza, a Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan, al propio Anakin Skywalker y algunos otros que dominaron esa habilidad y se hicieron uno con la fuerza. Esto es un ejemplo de que no estamos solos. Muchas veces creemos que no hay nadie a nuestro alrededor, pero recordemos que esta concepción de que somos mente, cuerpo y alma plantea una interconexión, no solo en una galaxia lejana,
sino también en nuestras vidas, porque hay maestros que nos han guiado, nos han enseñado valores y principios que nos ayudan a seguir adelante. Por eso, una vida plena y significativa requiere que hagamos una introspección, tal cual esta saga nos invita a través de diversos elementos a que reflexionemos sobre nuestra propia vida. Las complejidades de la existencia y las profundidades de la espiritualidad a través de metáforas nos ayudan a explorar y comprender de mejor manera el mundo en el que vivimos. En este universo ficticio encontramos paralelos con las religiones, filosofías y estilos de vida que han moldeado nuestra comprensión del mundo real. Como dijo Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. De manera que no te tienes que rendir y tienes que luchar por tus objetivos. Darth Vader, nunca subestimes el poder del lado oscuro, precisamente porque cuando lo ignoras, este se hace contigo y te dejas caer ante sus brazos. Solo un Sith piensa en absolutos, Obi-Wan Kenobi. No podemos vivir una vida de comprensión y entendimiento si no estamos dispuestos a aprender todos los días. Y recuerda lo que dijo el maestro Yoda: el miedo lleva a la ira lleva el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. No dejes de luchar, sigue creciendo y que la fuerza te acompañe. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para seguir abordando esos simbolismos de Star Wars en nuestras vidas. Te espero la próxima.